¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te menciono ácido carboxílico? Lo más probable es algo tóxico, corrosivo o algo que no quieres en tu organismo, pues te diré que hasta nuestro mismo organismo produce ciertos ácidos carboxílicos. Cuando nosotros nos tomamos una refrescante limonada, estamos consumiendo lo que es el ácido cítrico. Igual, cuando una hormiga nos pica, nos está dando una pequeña dosis de ácido fórmico. Después de un entrenamiento arduo y tus músculos te duelen, es porque nuestro organismo está produciendo ácido láctico. Somos el grupo H de la clase de Química Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y te vamos a hablar de los usos y propiedades de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos orgánicos pertenecientes a la familia de los carbonilos, que se caracterizan por tener un carbono unido con un doble enlace al oxígeno. A este grupo carbonilo se les adhiere un grupo hidroxilo OH y así se conforma la función carboxílica. La función carboxílica se le pueden adherir otras cadenas carbonadas y así se forman los ácidos carboxílicos. Son de función primaria, es decir que solo los puedes encontrar en el inicio o en el final de una molécula. Les vendré a hablar de las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos presentan un olor que puede ser irritante, que puede ser parte picante del C1 al C3, como el ácido fórmico, el ácido acético y el ácido propiónico. Al igual hay otros que presentan un olor desagradable, un olor como a rancio, que son del C4 al C8. También podemos encontrar ácidos carboxílicos que son inodoros, o sea, eso quiere decir que no presentan un olor en específico, y un ejemplo de eso es el C12. También presenta un estado físico, ya puede ser líquido del C1 al C9 y sólido únicamente el C10. Ahora hablaremos de la solubilidad de los ácidos carboxílicos. Confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por un puente de hidrógeno doble, formando un dímero cíclico, que es una subunidad estructuralmente similar, con enlaces fuertes y débiles. Esto hace que los primeros 4 ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente solubles en agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono a partir del ácido dodecanoico o ácido láurico. Los ácidos carboxílicos son sólidos blandos, insolubles en agua. En los ácidos aromáticos monocarboxílicos, la relación carbono-carbono es de 6.1, lo que provoca que la solubilidad se vea disminuida con respecto a los ácidos monocarboxílicos alifáticos. Los ácidos carboxílicos son solubles en solventes menos polares, tales como éter, alcohol, benceno, entre otros. Los ácidos carboxílicos hierven a temperaturas aún más altas que los alcoholes. Estos puntos de ebullición tan elevados se deben a que un par de moléculas del ácido carboxílico se mantienen unidas no por un puente de hidrógeno, sino por dos. Los olores de los ácidos alifáticos inferiores progresan desde los fuertes e irritantes del fórmico y del acético, hasta los abiertamente desagradables del butírico, valeriánico y caproico. Los ácidos superiores tienen muy poco olor debido a sus bajas volatilidades. Ahora hablaremos del pH de los ácidos carboxílicos. La propiedad más característica de los ácidos carboxílicos es la acidez del hidrógeno. El pKa de este hidrógeno oscila entre 4 y 5, dependiendo de la longitud de la cadena carbonada. Dicho hidrógeno es el que está situado sobre el grupo hidroxilo. Como podemos ver en el ejemplo de la imagen, tenemos un ejemplo del cálculo del Ka, que es igual a 10 por el pH negativo, y el pKa, que es el negativo logaritmo del Ka. Los ácidos carboxílicos son ácidos relativamente fuertes, ya que se estabilizan la carga de su base con baja por resonancia. ¿Qué se refiere con resonancia? Se dan varios resultados que se asemejen a la estructura del inicio, para tomar varios ejemplos y al final terminar
en la estructura real de dicho componente. Los sustituyentes atrayentes de electrones aumentan la acidez de los ácidos carboxílicos. Grupos de elevada electronegatividad retiran carga por efecto inductivo del grupo carboxílico, produciendo un descenso en el pKa del hidrógeno ácido. El pKa va a depender del componente del que se esté hablando y de la cantidad de hidrógenos que haya en dicho componente. El efecto inductivo aumenta con la electronegatividad del halógeno, con la proximidad del halógeno al grupo carboxílico y con el número de halógenos. También presenta un comportamiento básico que donde después de hacer la resonancia podemos notar el cambio de cargas de los oxígenos encontrados en el ejemplo de la molécula que tenemos en la diapositiva. Y tenemos también el ejemplo donde no se observa, donde al saber nosotros cómo se trabaja debido a una resonancia en un compuesto, podemos notar el cambio sin necesidad de que lo muestren. Y esto es de lo que se trata: pH, solubilidad y el olor de las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Uno de ellos es punto de fusión. Este varía según el número de carbonos, siendo el más elevado el del ácido fórmico y acético, al compararlos con el propiónico, butírico y valérico, de 3, 4 y 5 carbonos. Después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular, como podemos ver en las imágenes su estructura química de cada uno de ellos. Siguiendo con punto de fusión, los ácidos carboxílicos, que contienen más de 8 átomos de carbono, por lo general son sólidos, a menos que contenga doble enlaces. La presencia de dobles enlaces, especialmente dobles enlaces en cis, en una cadena larga, impide la formación de una red cristalina, lo que ocasiona un punto de fusión más bajo, como podemos observar en la tabla. Punto de fusión de algunos ácidos carboxílicos, presentando su fórmula, su nombre IUPAC, su punto de fusión en centígrados y punto de ebullición en centígrados. Siguiendo con las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos, ahora vamos con punto de ebullición. Que los ácidos carboxílicos hierven a temperaturas muy superiores que los alcoholes, cetonas o aldehídos de pesos moleculares semejantes. Los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son resultado de la formación de un dímero estable con puentes de hidrógeno, como podemos ver en el ejemplo y su imagen del punto de ebullición. Seguimos con densidad. La densidad de los ácidos carboxílicos es inferior a la del agua y se va aproximando a los hidrocarburos de peso molecular comparable. En la densidad son polares y forman puentes de hidrógeno, como podemos ver en la estructura. Es enlace covalente polar y cuando se está formando el puente de hidrógeno. Buen día a todos, mi nombre es Jennifer Venturas y les estaré hablando acerca de las aplicaciones y usos en el ámbito nutricional y medicinal de los ácidos carboxílicos. En primer lugar, empezaré con el ámbito nutricional y comenzaré con los ácidos monocarboxílicos, de los que escogimos fue el ácido propanoico, el butírico y el linoleico.
El ácido propanoico es el responsable del olor característico del queso. Durante el principal periodo de maduración se puede obtener también de forma natural con la fermentación de la pulpa de madera o, como lo dijimos anteriormente, del queso. Normalmente este principal periodo de maduración dura entre 30 días. El ácido butírico es el ácido que se deriva del latín butirum, que significa mantequilla, el cual produce el olor característico de la rancidez de la mantequilla. También es utilizado en síntesis de aromas en fármacos y agentes emulsionantes. Los agentes emulsionantes son los que le dan la propiedad suave a los alimentos. Se manifiesta también en forma de ésteres en ciertos aceites vegetales y en determinadas grasas animales. Se produce en el colon humano como producto de la fermentación bacteriana de los glúcidos, que también produce gases. El ácido linoleico se encuentra como éster de la glicerina en muchos aceites de semillas vegetales como los de linaza, soya, girasol y algodón. Se utiliza en fabricación de pinturas y también en barnices. Ahora entrando a los ácidos dicarboxílicos, el ácido fumárico, que es uno de los que elegimos, es comprendido como un ácido de origen natural que requiere los seres humanos y los animales para vivir. Es utilizado para el procesado y conservación de alimentos por su potente acción antimicrobiana. ¿Qué quiere decir esto de acción antimicrobiana? Es aquella que no deja que algunos microorganismos produzcan ADN. El ácido málico se encuentra en manzanas, uvas y cerezas verdes y en otros muchos frutos así. Se utiliza como aditivo alimentario por su acción antimicrobiana, antibacteriana, lo que explicamos anteriormente es lo mismo, y su agradable aroma. El ácido oxálico es en algunos alimentos que inhiben la absorción del calcio al unirse con este mineral, lo vuelven insoluble en el intestino, por eso es para prevenir deficiencias de calcio. Entrando a los ácidos tricarboxílicos, está el ácido cítrico, que es uno de los más importantes, que es el responsable de la acidez de los frutos cítricos. Además se utiliza en la industria alimentaria como acidulante en bebidas y alimentos, el cual es conocido como E330. También es un buen conservante y antioxidante, además de que ayuda también a evitar las infecciones. En cuanto a las aplicaciones y usos en el ámbito medicinal, entre los ácidos monocarboxílicos tenemos el ácido acetilsalicílico, el cual es aquel que se encuentra en la aspirina, que es un antipiurético, que quiere decir que quita la calentura, y es un antineurálgico que quita el dolor de cabeza y también de algunos nervios. Muy valioso, es algo bastante conocido en nuestra sociedad actualmente. Que también ha adquirido importancia como antiinflamatorio no esteroide. El ácido caprílico se obtiene principalmente de la hidrólisis del aceite de coco o palmiste y de la posterior destilación fraccionada. En la clase ya hemos hablado de la destilación fraccionada, y algunos de los métodos de obtención del aceite de coco son mediante la extracción en frío, que se somete a temperaturas de entre 2 a 8 grados, extracción en caliente, que se somete a temperaturas de 100 grados, la extracción húmeda, que se extrae directamente de la leche de coco, la fermentación que es el uso de cultivos bacterianos, y la enzimática, que es el uso que utilizan enzimas. El ácido sórbico es un ácido orgánico no saturado, normalmente permitido como conservador de alimentos. Posee un espectro antimicrobiano interesante, ya que es relativamente ineficaz contra las bacterias catalasa negativas, como las bacterias lácticas. En cuanto a las catalasas, cuando hablamos de catalasas, es un tipo como de prueba que se le hace de enzimas a las bacterias, que posee la mayoría de las bacterias aeróbicas. Descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El desprendimiento de burbujas precedentes del oxígeno indica que la prueba es positiva, y cuando no desprende burbujas indica que la prueba de enzimas es negativa. Dentro de los ácidos dicarboxílicos está el ácido succínico,
que el nombre se deriva del latín succinum, que significa ámbar, el cual el ámbar es aquella resina que se consigue del árbol de la resina fósil que se consigue del árbol de las coníferas. Este es uno de los ácidos más abundantes en la naturaleza. También es encontrado en tejidos animales y vegetales. Es utilizado en Europa como un antibiótico natural y curativo general. Por siglos ha sido utilizado. Tiene usos en ciertos compuestos de drogas, en la producción agrícola y de alimentos y en la industria. Los ácidos carboxílicos también tienen uso en la industria. Como ya les había mencionado, el ácido fórmico de manera natural lo encontramos en el veneno de las hormigas, pero también se puede sintetizar en el laboratorio y se utiliza mucho para la industria cervecera, vitivinícola y para la curtiduría de cueros, como para el teñido de telas. El ácido acético, más conocido como vinagre, también se utiliza en la industria para la obtención de acetato de vinilo para la fabricación de polímeros. También en la elaboración de acetato de celulosa que se usa en textiles, fibras de cigarrillo y plástico. Tenemos el ácido benzoico, que tiene un papel regulador del crecimiento y estrés en plantas en su forma natural, pero también se puede sintetizar en laboratorio y se utiliza ampliamente como conservante, potenciador de sabor, analgésico, antiséptico y quimioterapéuticos. Derivados de ácidos carboxílicos. Estos se forman por la sustitución nucleofílica del grupo OH de un ácido carboxílico. Estos pueden ser anhídridos de ácido, sales de ácido, cloruros de ácido, ésteres y amidas. Nos enfocaremos en los últimos dos. Un éster tiene un grupo OR en lugar del grupo OH. Son moléculas que imparten olor y sabor para las frutas. Tenemos el acetato de isoamilo, como aroma a plátano, butirato de metilo, que es el olor a la manzana, el butirato de etilo, que es el aroma a piña, y el acetato de octilo como aroma a naranja. Entre los ésteres importantes tenemos el acetato de etilo, que es un líquido incoloro con olor afrutado, tiene una densidad menor a la del agua y es poco soluble en ella, se utiliza como disolvente en barnices y lacas, fabricación de películas, placas fotográficas, perfumes y limpiadores. También está el PET o tereftalato de polietileno, que es un poliéster termoplástico utilizado para la fabricación de envases plásticos para el empacado de bebidas, aceites comestibles, perfumes, productos farmacéuticos y conservas. También tenemos la procaína, que se utiliza como anestesia local para aliviar el dolor asociado a heridas, cirugías menores, quemaduras. También se utiliza en la columna vertebral como anestesia espinal. Se le conoce como novocaína y es el primer anestésico local sintético. Tenemos los triglicéridos, que estos se encuentran en nuestro organismo. Son derivados de glicerol y 3 ácidos grasos. Son el tipo más común de grasa que tenemos en nuestro cuerpo y provienen de alimentos como las mantequillas, margarinas, aceites y otros que comemos. Tener un nivel alto de triglicéridos puede aumentar el riesgo de una enfermedad cardíaca. Las amidas son un derivado de ácidos carboxílicos en los que el grupo OH es sustituido por NH2, NHR o NR2. Aquí podemos ver que hay amidas primarias, amidas secundarias y amidas terciarias. Todo depende de la cantidad de hidrógenos que estas lleven. Entre las amidas más importantes tenemos la acetamida, que se utiliza como plastificante, aditivo para el papel, para desnaturalizar el etanol, para fabricación de lacas, explosivos y fundentes. También tenemos la benzamida, que es un sólido incoloro, poco soluble en agua, que se utiliza como materia prima para la elaboración de fármacos como analgésicos, antipsicóticos, antieméticos y otros medicamentos.
Los ácidos grasos son una cadena larga de hidrocarburos que al final tienen una función carboxílica. Pueden ser de dos tipos: ácidos grasos insaturados y saturados. Los saturados son los que todos sus carbonos están saturados de hidrógeno, y en los insaturados pueden tener dobles enlaces o triples enlaces, diferentes del doble enlace que tiene el carbono con el oxígeno. Como conclusión, podemos decir que el grupo carbonilo le confiere sus propiedades físicas a los ácidos carboxílicos gracias al doble enlace y a la unión con un oxígeno. También sabemos que podemos encontrar los ácidos carboxílicos de manera natural y que los podemos crear o fabricar de manera sintética en un laboratorio. También cabe destacar que son de gran importancia económica para la industria y de gran funcionalidad en la nutrición de los seres vivos. Espero que te haya sido de utilidad este video y que hayas aprendido mucho sobre los ácidos carboxílicos. Gracias por tu atención.